Guerra de Vietnam. Voces espectrales surgían de lo más profundo de la selva, y los soldados que aguardaban su momento para atacar eran invadidos por escalofríos incontrolables en todo el cuerpo. Se estaba desatando una feroz batalla entre el norte y el sur, dejando en el camino miles de almas que, según las creencias de los lugareños, estarían destinadas a vagar eternamente. Una contienda bélica es sumamente desafiante, tanto desde lo físico como lo psicológico, y estos encuentros con el más allá pueden convertirse en un elemento clave. Ya no eran solo las balas de los estadounidenses las que generaban terror en los combatientes del Vietcong. Ahora los fantasmas de los caídos los atormentaban y penetraban en lo más profundo de su mente, con solo dos opciones aparentes: rendirse para no terminar de la misma manera, o soportar la furia del mundo de los vivos y también el de los muertos. Pero, ¿existieron encuentros sobrenaturales en el campo de batalla? ¿Qué se esconde detrás de esas voces? Si quieres conocer las respuestas a todas esas preguntas, entonces quédate con nosotros, porque en este nuevo video de Historia Militar repasaremos todo acerca de los gemidos fantasmales de la Guerra de Vietnam. Now, a lot of people believe that the jungles of Vietnam are haunted, especially considering that over 300,000 people are still unaccounted for just from the period of the Vietnam War. Las supersticiones han acompañado al hombre durante miles de años, arraigando creencias o prácticas que parecen irracionales, pero que calan muy profundo dentro de las sociedades. Suelen estar asociadas a la magia, lo místico o lo sobrenatural, e incluso vinculadas con el ocultismo, pero lejos de tener alguna base científica. En el caso de Vietnam, el escenario de una brutal guerra con millones de muertes que bañaron de sangre estas tierras, fue el contexto más apropiado para que se conocieran algunas leyendas ligadas a su fe religiosa. La más llamativa fue la que afirmaba que en el aniversario de la muerte de una persona, se podría abrir un portal espiritual entre nuestro mundo y el más allá. Eso brindaba la posibilidad de comunicarse con los fallecidos, un fenómeno inexplicable pero conocido y aceptado por todos los habitantes del lugar. Además, otro aspecto de estas historias tenía que ver con la clase de espíritus a los que se podía acceder. Se trataba de almas errantes, es decir, personas que al morir no habían sido sepultadas de manera correcta y quedaban atrapadas en este plano sin conseguir el descanso eterno. En este caso podía ocurrir con los cadáveres de los militares asesinados que desaparecían en el campo de batalla y que sin conseguir una correcta sepultura se presentaran ante sus compañeros buscando ser salvados. Un ex soldado norvietnamita llamado Bao Ninh escribió un libro luego de la guerra, donde no solo contó lo que fue vivir la brutalidad del conflicto y sus atrocidades, sino que también se refirió a este concepto de la relación con los caídos. En un pequeño relato sobre el destino del 27º Batallón de Vietnam del Norte, aniquilado por las tropas estadounidenses y vietnamitas del sur en una zona de la selva, el escritor señaló que en el lugar se podía escuchar las voces de los combatientes asesinados. Dijo: desde entonces se la llamó la jungla de las almas que gritan. Con solo oír su nombre susurrado se sentía un escalofrío en la columna vertebral. Tal vez las almas que gritaban se reunían en días festivos especiales como miembros del batallón perdido. Los sollozantes susurros se escuchaban en lo profundo de la noche, los aullidos se los llevaba el viento. Tal vez realmente fueran las voces de las almas errantes de los soldados muertos. Esta mirada sobre el más allá era algo muy común para los lugareños, por lo que no se ocultaba ante los demás.
Hablaban abiertamente de sus creencias y no les importaba que se conociera el miedo a una muerte que los convirtiera en un alma errante. Los fantasmas en medio de la selva solo eran un recordatorio más de lo que enfrentaban durante la batalla: la posibilidad de un sufrimiento eterno. Y como si fuera poco, las creencias y leyendas no solo afectaban a los vietnamitas, sino que incluso los aliados que participaban de la contienda, como Estados Unidos, tenían sus propios temores en el campo. Superstition was a powerful weapon in the Vietnam War. In fact, both sides had their share of ghost stories. There's a story involving American soldiers crawling down a tunnel to find the Viet Cong. But instead, they heard a female voice calling for them as they left. And there were also reports from soldiers of ghostly figures moving through trees and fanged creatures who would try to kidnap and eat troops while they were in the jungle. Involucradas en la guerra, las fuerzas de Washington tenían claro que los soldados norvietnamitas a los que asesinaban en combate morirían lejos de los hogares, por lo que sus cuerpos probablemente nunca serían encontrados para ser enterrados adecuadamente. De esa manera era seguro que se convertirían en almas errantes después de ser asesinados, y eso también les preocupaba, ya que nadie querría que el fantasma de un enemigo lo persiguiera en medio de la peligrosa selva. No obstante, una buena parte de los estadounidenses no creía en estas leyendas, aunque reconocían el enorme respeto de los habitantes de Vietnam por los muertos. Es que la sociedad del país ubicado en el sudeste asiático tenía un lazo increíble con los espíritus de los fallecidos. Un ejemplo perfecto es el de una mujer propietaria de un restaurante. Un día un cliente le consultó por las 3 tumbas que se podían ver en el jardín del lugar. Ninguna tenía placa con nombres como suele utilizarse, pero se las veía cuidadosamente atendidas, con flores frescas. La dueña respondió que allí se encontraban los cuerpos de jóvenes soldados de las fuerzas de Vietnam del Norte. Habían muerto mientras se retiraban de la batalla y los cadáveres habían terminado en su puerta, por lo que la mujer se quejó ante las autoridades señalando que podían causar enfermedades a las personas que iban a su restaurante. Un oficial militar le dijo que los enterrara temporalmente en su jardín y más adelante enviaría a alguien para sacarlos. Luego de cumplir con ese pedido, la propietaria del lugar dijo que la misma noche en que esto sucedió, tuvo un extraño sueño. Se encontraba en una habitación vacía y silenciosa cuando la puerta comenzó a abrirse lentamente. En ese momento empezó a escuchar varios pasos que se acercaban, pero las figuras se ocultaban en la sombra, mientras ella se quedaba totalmente paralizada y sin poder mover ni un solo músculo de su cuerpo. De pronto, 3 niños pequeños estaban parados a su lado, vestidos de civil, pero con un acento norteño que le hizo suponer que se trataba de los soldados muertos. Más allá del miedo que había convertido el sueño en una pesadilla, todo terminaba con el agradecimiento de sus visitantes, que luego se alejaban hasta desaparecer. Dijo que de alguna manera, después de sepultar los cuerpos, su negocio prosperó a pesar de la guerra. Ella creía firmemente que eran los espíritus de los hombres los que la ayudaban, y cuando funcionarios llegaron para pedirle que les permitieran trasladar los restos a un cementerio militar, se negó y dijo que no había combatientes en su jardín, solo 3 familiares que habían fallecido durante el conflicto. Esta es solo una de las tantas historias que hablan del poderoso vínculo entre los vietnamitas y sus muertos. No obstante, el miedo a ser un alma errante no fue suficiente para persuadir a las tropas comunistas que seguían atacando ferozmente a la alianza entre estadounidenses y las fuerzas de Vietnam del Sur. De todas maneras, los espíritus continuaban haciéndose presentes en la oscura selva bañada en sangre para intentar disuadir a los guerreros. There was a recognition that people in Vietnam had religious beliefs and superstitions whereby the souls of dead people were wandering in the forests and in the jungles.
Esta frase fue una de las que atormentó a los soldados y fue escuchada por primera vez en una espesa región de la jungla en la provincia de Hauniga, en Vietnam del Sur. En ese lugar cobraron vida los sonidos más escalofriantes. Lamentos tristes, sollozos y gritos siniestros llenaron el aire. Voces sobrenaturales que parecían venir de todas partes, pero de ninguna en particular. Y en medio del coro espeluznante se escuchó una advertencia claramente audible. Amigos míos, estoy muerto. Es el infierno. No acaben como yo. Vuelvan a casa antes de que sea demasiado tarde. El inquietante aviso fue seguido por un coro de otros ruidos extraños. Golpes de gongs, mujeres llorando y la voz de la niña que escuchamos llamando a su padre. Para los soldados del Vietcong que se escondían en la oscuridad más allá del perímetro enemigo, todo esto sonaba como las almas errantes de sus camaradas fallecidos. Según las creencias locales, se comenzó a hablar de los espíritus de los muertos que no podían regresar a casa para recibir un entierro apropiado. Habían sido condenados a caminar por la tierra en tormento hasta que sus restos fueran encontrados y sepultados adecuadamente. Las leyendas se estaban volviendo más reales que nunca ante los sentidos de los combatientes, que de por sí ya vivían momentos de alto estrés por la batalla. Mientras los guerrilleros comunistas oían este terrorífico fenómeno, tratando de identificar si las historias que habían escuchado durante toda su vida se estaban volviendo realidad, sus enemigos se decidieron a aprovechar la confusión en el campo. Un día normal para los combatientes del Vietcong los llevaba a internarse en la jungla durante la espesa noche, en medio del silencio y a la espera de su momento para atacar. Sabían que sus rivales de Vietnam del Sur y Estados Unidos pronto realizarían algún movimiento para quedar expuestos, y esa sería su señal para desatar un infierno contra ellos. No obstante, ahora se encontraban con un nuevo adversario, uno mucho más difícil de enfrentar. Cada vez que se hallaban en sus posiciones aguardando por el instante justo para abrir fuego, las voces de los fantasmas se hacían presente, enloqueciendo a gran parte de la unidad. En medio del terror comenzaban los disparos, pero en apariencia dirigidos solo a los seres espectrales que pedían abandonar una guerra sin sentido que solo los condenaría al eterno sufrimiento. Vợ tôi nói tôi đang gì? Bà đang về với con đâu? Tôi đã về với mình đây, nhưng tôi còn đâu mảnh hình hài nữa. Completamente aterrados por lo que pasaba a su alrededor y atormentados por las voces, muchos de los norvietnamitas eran capturados por soldados de Estados Unidos que recorrían la selva luego de los desenfrenados tiroteos que se habían desatado contra los fantasmas. Esto se repetía noche tras noche, y con el pasar de las jornadas eran cada vez más los reclutas comunistas del Vietcong que caían en manos del enemigo por culpa del temor a los espíritus que se les presentaban en medio de la batalla. La estrategia de los norteamericanos y sus aliados era aprovechar el miedo de sus rivales a ser condenados a vagar como un alma errante, y durante un tiempo pareció que habían conseguido una gran ventaja gracias a eso. Pero entonces, ¿estaban los fantasmas del lado de Vietnam del Sur o qué había detrás de las misteriosas voces? Amid the war, the United States forces started paying attention to this concept of the wandering souls. First, American propagandists released a series of radio broadcasts and wrapped leaflets over North Vietnam. The flyers read, quote, "Comrades, demand that the Communist Party stop its war of aggression in the South, so that no more innocent souls have to join the already great number of innocent souls now wandering in this war-torn country of the South." Las fuerzas de Washington habían encontrado en las leyendas locales una manera de sacar provecho y no pensaban dejarla pasar. Así fue como nació la llamada Operación Alma Errante. Las tropas de Estados Unidos comenzaron a implementar una nueva herramienta conocida como la Ghost Tape
o cinta fantasma número 10. Lo que para los vietnamitas eran sonidos sobrenaturales del más allá, en realidad era parte de una transmisión que estaba siendo difundida en todo el campo por soldados estadounidenses armados con altavoces portátiles. De hecho, todo el programa había sido grabado semanas antes en un estudio de sonido de Saigón, actual ciudad Ho Chi Minh. Los ingenieros pasaron semanas buscando combinar los sonidos más espeluznantes, utilizando conceptos similares a los empleados durante un programa de radio o una película de terror. El diseño fue un gran éxito, que incluso provocaba escalofríos en la espalda a los propios norteamericanos que sabían la verdad detrás de estos gritos y gemidos. La campaña militar explotaba al máximo las creencias de la gente en Vietnam, incorporando las voces grabadas a través de una cámara de eco para representar el alma de un soldado en pena. Detrás de esta arma mental se encontraba el 6º Batallón PSIOP, sigla utilizada para los comandos encargados de las operaciones de guerra psicológica llevadas a cabo por Estados Unidos. Y el resultado de su trabajo había sido la ya mencionada y perturbadora cinta fantasma, que tenía como objetivo asustar y desmoralizar al enemigo. Además, con algo de suerte, incluso obligaría a muchos a desertar de sus posiciones. During night ambush patrols, the battalion would set up small speakers in trees near where the enemy troops were located. Then they'd play the tape for hours, to no reaction other than random shooting. Later on, they'd capture enemy soldiers, who would admit to hearing the recording and feeling frightened by it. El truco estaba más allá de la duda y el convencimiento. Para empezar, cualquier soldado que escuchara la grabación en una situación tan estresante como la de la contienda, ya tendría un impacto en su estado de ánimo. Pero además, en un punto no importaría si los combatientes creían que eran voces reales de un plano más allá de lo terrenal. Podían estar seguros de que los sonidos eran una farsa, pero sus creencias seguirían existiendo, y la cinta fantasma era un recordatorio de que la posibilidad de morir lejos de casa estaba presente. Si eso sucedía, su alma no tendría descanso. Ante todas estas alternativas que los beneficiaban, varias unidades estadounidenses emplearon las grabaciones en distintas zonas de Vietnam. Así fue como el espectáculo de terror se propagó rápidamente. Ghost tape number 10 was the most frightening and diabolical mixtape ever created. El mensaje era desmoralizador y convincente. Es una muerte sin sentido. ¡Qué insensatez! ¡Insensatez! Amigos, mientras sigan vivos, todavía hay una posibilidad de que se reúnan con sus seres queridos. Vayan a casa, amigos míos. La cinta se utilizó a finales de los 60 y principios de 1970, y a pesar de tener resultados mixtos, estaba claro que se trataba de un arma tan poderosa como espeluznante. El gobierno estadounidense incluso llegó a restringir su uso por el impacto mental que representaba y comenzó a permitirse su implementación solo en ocasiones extremas. El veterano de la guerra de Vietnam, Chad Spahr, quien fue el líder del equipo de operaciones psicológicas del 6º Batallón del Ejército norteamericano, recordó que habían partido desde lo más profundo de la religión de los vietnamitas para crear su ataque. Uno de los principios importantes del budismo es que cuando una persona muere en un período de tiempo muy corto, debe ser enterrada en tierra consagrada en una parcela familiar. La cinta jugaba con eso. Era muy inquietante, muy espeluznante y eficaz. La Ghost Tape permitió dar varios golpes al enemigo. Era el eje central de las salidas nocturnas en las que unidades de infantería patrullaban zonas donde se sospechaba de la presencia rival. Allí se colocaban pequeños altavoces en los árboles y se reproducía la grabación por un par de horas. Luego era tiempo de la emboscada. Generalmente los prisioneros atrapados en este tipo de operativos eran interrogados y señalaban haber oído la cinta y entrar en pánico.
Una tarde, después de un día completo de batallas en las aldeas, Spaur y su intérprete se trasladaron a un pequeño bosque de palmeras a unos 300 metros al norte del complejo en el que se encontraban. Se treparon a un árbol y colgaron los reproductores de sonido apuntando hacia las aldeas. Al principio no hubo reacción a la transmisión, pero luego comenzaron a recibir disparos de francotiradores al azar. Durante las jornadas siguientes fueron variando las locaciones de los altavoces y la intensidad del audio, pero siempre llegaban los disparos. Cuando descubrieron desde dónde venían, se acercaron al lugar en busca del tirador. Al no encontrarlo, el intérprete dijo a las personas de la aldea que si no se entregaba al combatiente o el arma que se utilizaba, los espíritus regresarían. Fue en ese momento cuando una anciana les enseñó el sitio desde donde se escondía un rifle SKS de origen chino. Tras secuestrarlo, el norteamericano y su traductor comenzaron a preparar sus cosas para marcharse. El jefe del distrito vietnamita local se acercó a despedirse y les dijo que se alegraba de que partieran. Al ser consultado por la razón, explicó que las grabaciones de almas errantes habían puesto muy nerviosos a sus propios hombres y su familia. Es que a pesar de que ellos sabían que se trataba de una simple cinta destinada a desanimar al Vietcong, eran tan supersticiosos que no podían dejar de creer en las palabras que escuchaban. Mientras los soldados de Estados Unidos tenían sus propios fantasmas, los aliados de Vietnam del Sur y los civiles caían en la misma trampa psicológica que el Vietcong. Se empezó a notar que en el área donde se transmitía la cinta, los agricultores locales se mostraban reacios a trabajar los campos de la zona. Los combatientes que luchaban junto a las tropas norteamericanas tampoco querían enfrentar al enemigo por miedo a morir allí. Todos creían que los espíritus sufrían una gran angustia y dolor por estar perdidos. Este no era el efecto deseado, pero no podían detenerse. Necesitaban seguir atacando a un poderoso rival. Por eso también incluyeron nuevas variantes a la efectiva operación. La más llamativa no tuvo que ver con la incorporación de nuevos espíritus parlantes, sino que optaron por el temor a algo vivo. La transmisión sumó el gruñido de un tigre. Los ingenieros de sonido viajaron hasta un zoológico en Bangkok, Tailandia, para obtener la grabación y poder incorporarla. Este felino era un problema en la zona, ya que su presencia era una amenaza constante para las tropas que buscaban ser cazadores de sus enemigos, internándose en la selva, pero podrían terminar siendo presas de un feroz animal. La nueva cinta fue utilizada en una colina controlada por los comunistas en Vietnam del Sur. Según las fuerzas estadounidenses, al emitir los ruidos, se provocó que 150 soldados del Vietcong abandonaran sus posiciones. Sin embargo, este éxito se fue diluyendo con el tiempo. Los informes sobre la operación Alma Errante se hicieron públicos y las personas se enteraban de que todo era una farsa. En varios casos, los guerrilleros enemigos que se daban cuenta de que solo se trataba de una broma, concentraban el fuego sobre los helicópteros que se sumaban a las transmisiones de las cintas. Eso generó que la moral de los rivales dejara de caer y la estrategia perdiera fuerza. But the true story of these voices was a closely guarded secret for years. It wasn't until 1969 when the first reports revealed to the public that the voices were actually part of a manipulative mixtape that was blasted across the countryside by American GIs. Las misiones comenzaron a fallar. Al repetir las transmisiones desde ubicaciones cercanas, los norvietnamitas ya estaban listos para responder. Apenas comenzaban a escucharse las voces de los supuestos espíritus, una ola de fuego de francotiradores y hasta granadas propulsadas por cohete caían sobre las tropas de Estados Unidos. Tal vez ya no le tenían miedo a la Ghost Tape, o quizás combatían ese temor con balas. Lo cierto es que poco a poco la estrategia se fue diluyendo, más allá de que los pobladores de Vietnam nunca dejaron de lado sus creencias y hasta el día de hoy las mantienen muy firmes.
Currently, Wandering Souls Day, known in Vietnam as Vu Lan Day, is one of the most important celebrations in the country. Locals present offerings to their beloved departed, whose spirits visit the homes on the 15th of every month. Those sinful souls trapped in hell can be saved by prayer. Decades after the Vietnam War, families of Viet Cong soldiers fallen in combat kept looking for their loved ones to get them a proper burial. La guerra psicológica que propusieron los especialistas estadounidenses terminó por desaparecer y el país norteamericano no pudo concretar su misión. Su objetivo de evitar que el país cayera en manos del comunismo fracasó y terminó retirando a sus tropas el 29 de marzo de 1973 tras una década de combatir junto a las fuerzas de Vietnam del Sur. No obstante, la Operación Alma Errante fue una de sus grandes intervenciones en el conflicto, utilizando todos sus recursos para la guerra. Llegando al final, podemos decir que a pesar de haberse tratado de una táctica de Estados Unidos, eso no quiere decir que lo que sucedió en Vietnam haya sido una completa farsa. Sin dudas, hay cosas que no podemos ver ni explicar, pero eso no quita que existan. Y solo los soldados que estuvieron en esa selva conocerán la verdadera respuesta. Ahora sí, luego de haber conocido la historia de los espeluznantes sonidos en las selvas de Vietnam, es momento de despedirnos. Muchas gracias por acompañarnos. Te esperamos en nuestro próximo video.